Bien, entonces comenzamos. La cirrosis hepática, como ustedes saben, es una enfermedad crónica del hígado que puede ser originada por diferentes factores, ¿no? Esta enfermedad crónica del hígado pues determina o se caracteriza, mejor dicho, por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración. Con esto se compromete el funcionamiento del hígado, ¿no? Existen características que son funcionales y características que son, digamos, morfológicas, ¿no? Bien, en el transcurso de la exposición vamos a ver las principales complicaciones de la cirrosis hepática, ¿no? Y cuál es el tratamiento de cada una de ellas, ¿no? Bien, entonces damos inicio a la exposición y comenzamos entonces con la definición clásica de lo que es cirrosis hepática, ¿no? Entonces, les había dicho que es un proceso inflamatorio crónico del hígado que se caracteriza por el reemplazo de células sanas por tejido cicatricial, ¿no? Entonces, la característica importante de esta cirrosis es que, a ver, un momentito, por favor, va a estar formada entonces por presencia de fibrosis y nódulo de regeneración. Si nosotros vemos la característica de un hígado cirrótico, es un hígado pues pálido, amarillento, de consistencia dura, muchas veces de aspecto nodular, ¿no? Entonces, la característica más importante desde el punto de vista morfológico es el cambio entonces de la consistencia, la reducción de tamaño, ¿no? De esta estructura. La cirrosis hepática en sí se clasifica como compensada y descompensada, ¿no? La compensada es aquella que es asintomática y suele ser un hallazgo casual. Generalmente pacientes pues que vienen porque tienen náuseas, ¿no? Y quieren hacerse descarte de cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces hacemos nosotros el estudio endoscópico y el estudio ecográfico y encontramos hígado de aspecto cirrótico, ¿no? Es decir, el ecografista nos va a indicar pues un hígado disminuido de tamaño, aspecto nodular, bordes de aspecto festoneado, ¿no? Lo que nos habla la característica entonces de un hígado cirrótico sin el paciente tener muchas veces síntomas. O en otros casos, aquel paciente que se va pues a hacer un estudio de laboratorio, ¿no? Porque quiere hacerse un chequeo, y al hacerse esto se encuentran pues los exámenes de laboratorio, específicamente un perfil hepático alterado. O aquel paciente que se va a hacer un estudio de endoscopía por molestias de úlcera o enfermedad de reflujo y al ingresar encontramos presencia de varices, ¿no? O signos de gastropatía hipertensiva. Entonces ven ustedes, no en todos los pacientes existe, digamos, las características semiológicas, ¿no? Sino muchas veces son entonces diagnósticos casuales. A esto se denomina cirrosis hepática compensada. Mientras que la cirrosis hepática descompensada es aquella que lógicamente todos han tenido, me imagino, la oportunidad de ver algún caso, son pacientes con características pues, semiológicas, ¿no? Es decir, pacientes ictéricos con ascitis, edema, ictericia, ¿no? Entonces, no olvidarse, la cirrosis entonces puede ser compensada y descompensada. Bien, ahora si nosotros hablamos de etiología o causas que producen cirrosis, tenemos que pueden ser de origen viral, ¿no? Las hepatitis B, las hepatitis C, pueden ser también secundarias pues a esteatosis hepática, pueden ser secundarias al consumo de licor, pueden ser secundarias a hígado graso, pueden ser secundarias a enfermedades o cirrosis de tipo autoinmune. Es decir, como factor etiológico existe una gran variedad de, digamos, etiologías que pueden condicionar entonces un proceso inflamatorio crónico que conlleve a la evolución a cirrosis, ¿no? Entonces, no olvidarse, existe infinidad de factores etiológicos dentro de los únicos, o digamos ahora, los que están más en, digamos, en estudio, ¿no? Lamentablemente, pues es el hígado graso, ¿no? El hígado graso que se relaciona mucho al problema de diabetes, a problema de sobrepeso en los pacientes, ¿no? Entonces es una entidad clínica que se ha visto pues que si no es bien controlada lo que es esteatosis hepática, esto puede evolucionar a cirrosis.
Entonces, vuelvo a repetir, no olvidarse entonces que la cirrosis hepática puede ser una cirrosis compensada sin sintomatología y una cirrosis descompensada, que es la típica que todos conocemos, ¿no? La cirrosis hepática descompensada, entonces, puede presentarse en el paciente en forma de ascitis, es decir, un paciente con distensión abdominal característica, muchas veces una ascitis marcada, severa, con eversión de cicatriz umbilical, o puede ingresar o llegar a la consulta con un grado de cefalopatía, ¿no? Un trastorno de sensorio, desorientado, o muchas veces llega a la consulta con un cuadro de ictericia, un color amarillento típico de escleras, ¿no? O en algunos casos llega de frente a la emergencia con un cuadro de hemorragia digestiva. La mayoría de las complicaciones de la cirrosis hepática se producen pues por hipertensión portal y por consiguiente la formación de colaterales portosistémicas. La hipertensión portal y las colaterales portosistémicas están en relación directa a la presencia de ascitis, hemorragia y encefalopatía. Si hablamos de hemorragia digestiva alta, ya todas saben su definición, ¿no? Ya he hecho prácticamente 2 semanas del capítulo de gastroenterología. Y las hemorragias digestivas, pues en el paciente cirrótico se pueden presentar como hematemesis, como melena o como hematoquesia, ¿no? Puede el paciente debutar, como les digo, a veces con hemorragia digestiva, o a veces ser paciente ya con diagnóstico de cirrosis hepática descompensada y complicarse con cuadro de hemorragia digestiva. Las hemorragias digestivas en los pacientes cirróticos, uno de los factores etiológicos más frecuentemente relacionados son a problema de hemorragia digestiva secundaria a varices esofágicas. Pero los pacientes con cirrosis hepática también pueden sangrar por presencia de varices gástricas o por problemas de trastornos de coagulación. Miren ustedes, la hemorragia digestiva secundaria a varices esofágicas se presenta pues con un alto riesgo de mortalidad. Se dice que hasta un 37% de riesgo de mortalidad. Y el riesgo más temido de un cuadro de hemorragia digestiva secundaria varices esofágica es el riesgo de resangrado. El resangrado aumenta la tasa de mortalidad en el paciente. ¿Cuándo un paciente tiene mayor riesgo de resangrado? Generalmente cuando hay una presión portal aumentada, según el tamaño de las varices esofágicas, si hay o no presencia de signos rojos y sobre todo según el grado de severidad de la insuficiencia hepática. Miren ustedes, no olvidarse entonces, les he dicho que el paciente con cirrosis hepática puede sangrar por varices esofágica, varices gástrica o trastornos de coagulación. Las varices esofágicas están presentes en el 40% de pacientes compensados asintomáticos. Como les decía, a veces nosotros entramos a hacer examen de endoscopía por problemas de sintomatología digestiva, sugerente de enfermedad de reflujo, gastritis o úlcera, y nos encontramos con presencia de varices. Entonces, en un 40% de pacientes cirróticos, ¿no? De pacientes cirróticos, estos pueden estar asintomáticos. La incidencia se incrementa hasta el 90% de pacientes con seguimiento a largo plazo. Es decir, si yo tengo un paciente con cirrosis, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, va teniendo mayor riesgo entonces de tener el problema de varices esofágicas sangrantes. ¿Por qué se producen las varices esofágicas? Se dice que esta está en relación pues al incremento de la presión portal, ¿no? Y seguido del incremento de presión al crecimiento de las varices. ¿Por qué se produce el problema de sangrado de varices? Se dice que el problema del sangrado de varices va en relación a la presión presente
a nivel de la varices, ¿no? Cuando esto supera los 12 milímetros de mercurio, se produce la ruptura de varices. Bien, nosotros hay que considerar que cuando tenemos un paciente con sangrado de varices, esta es considerada una emergencia gastroenterológica, uno, por la magnitud de la hemorragia. La mayoría de casos de pacientes por sangrado de varices esofágicas llegan pues a la emergencia descompensados. Ya les he dicho que las varices o las hemorragias por varices esofágicas pueden debutar pues como problema de hematemesis, melena o hematoquesia. Generalmente las pérdidas sanguíneas son abundantes, 2 litros de sangre, ¿no? El paciente, los familiares lo traen al paciente muchas veces descompensado, hipotenso, ¿no? Porque ha vomitado cantidades pues importantes de sangre, ¿no? Entonces, otra importancia lamentable de casos de emergencia es que estos pacientes, como sangran en gran cantidad, llegan muchas veces en estado de compromiso defensorio, tienen consecuencias inmediatas, digamos, que comprometen su estado general. Una de las más importantes es los procesos infecciosos, ¿no? Procesos infecciosos pulmonares, problemas de encefalopatías, entonces todo esto tiende a descompensar al paciente. El pronóstico de un sangrado de varices esofágo-gástrica, entonces, está en relación a la cantidad de sangre perdida por el paciente, al grado de falla hepática, es decir, al tiempo de evolución de la cirrosis, a la presencia de complicaciones, ya les he dicho, ¿no? Presencia de infecciones, falla multisistémica, resangrado temprano, ¿no? Miren ustedes, el resangrado temprano por varices suele ocurrir a los pocos días de admisión entre el 30 a 50%. Cuando nosotros hacemos un estudio endoscópico de un paciente con problema de hemorragia por varices, tenemos que determinar pues el grado de varices y el riesgo de resangrado, ¿no? Para tener cuidado y estar pendientes de que este episodio no se vuelva a repetir, porque cuanto más veces se repite el problema del sangrado, mayor es el riesgo de enfermedades o comorbilidades que va a tener el paciente. ¿Cuáles son los factores implicados en la dilatación de las varices? Tenemos la presión portal incrementada, ¿no? Eso es de por sí el factor más importante. Tenemos antecedentes, ¿no? Consumo de licor, realización de ejercicios, incremento de presión intraabdominal, el ritmo circadiano normal, factores anatómicos locales, factores angiogénicos. ¿Cuál de todos estos tiene mayor importancia? Básicamente tenemos el primero, que es la presión portal incrementada, ¿no? Cuando tenemos un paciente con antecedente de consumo de licor, lamentablemente como enfermedad secundaria pues al alcoholismo y la presencia de cirrosis, la conducta del alcohólico para nosotros realmente es de suma importancia tener un adecuado control, ¿no? Porque el alcohólico crónico es difícil que deje el consumo de licor, por más que uno le diga, ¿no? A veces los familiares vienen y nos dicen que el paciente sigue tomando, ¿no? Y esto se ha demostrado que es un factor implicado directamente en el crecimiento de las varices y sobre todo en el riesgo de sangrado. ¿Por qué se rompen las varices? Entonces ya les había dicho yo, se rompe la varices cuando supera una presión interna de 12 milímetros de mercurio. Normalmente la presión a nivel digamos, a nivel de la zona esofágica es de 5 milímetros, ¿no? Cuando ya tiene 10 milímetros se produce la formación de varices esofágica y cuando sobrepasa los 12 milímetros se produce la ruptura. Miren ustedes, la frecuencia de aparición de varices en los cirróticos se da 12% en el primer año, 48% a los 5 años y 90% a los 10 años. Entonces, lamentablemente, en un paciente cirrótico, la evolución normal, entre comillas, de la enfermedad es la presencia o desarrollo de varices esofágicas.
¿Qué factores me van a predecir a mí la mortalidad en un paciente que ingresa a la emergencia con cuadro de hemorragia digestiva secundaria varices? Tenemos uno, la severidad del sangramiento. No es lo mismo un paciente que venga pues con una historia de melena que aquel paciente que venga a la emergencia con un cuadro de hematoquesia, ¿no? La hematoquesia definitivamente me indica un gran sangrado en el paciente, o aquel paciente que venga pues en estado de shock, ¿no? Definitivamente la severidad es, digamos, un punto importante para determinar entonces el riesgo de mortalidad. La severidad de la disfunción hepática. No es lo mismo hablar de un paciente cirrótico de 1 a 2 años de evolución que hablar de un paciente de 5, 8 años de evolución. Definitivamente, a mayor tiempo de diagnóstico de la cirrosis hepática, el pronóstico de mortalidad secundario a un cuadro de hemorragia digestiva es malo. Infecciones agregadas, ya les he dicho, los pacientes a veces sangran con tal magnitud que comienzan a hacer problemas de infecciones, sobre todo respiratorias, ¿no? Y esto también es un signo de mal pronóstico. Disfunción renal, de la misma manera, el sangrado a veces es tan marcado que el paciente comienza a presentar problemas de insuficiencia renal aguda. Entonces también es un predictivo de mortalidad. Sangramiento activo, muchas veces el sangrado es tan intenso que no se puede hacer pues tratamientos inmediatos. No todos los hospitales cuentan con unidades de endoscopía terapéutica, ¿no? El resangrado temprano, y hemos visto ya el riesgo de resangrado en un paciente con varices esofágica, ¿no? Cuando un paciente sangra, tiene posibilidad pues de un resangrado de 30 a 50%. Y a la presencia de un resangrado, el riesgo de mortalidad es más alto. Enfermedades cardiorrespiratorias y presión portal igual o mayor a 12 milímetros. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos cuando estamos frente a un cuadro de sangrado por varices esofagogástricas, ¿no? Tenemos medidas generales, ¿no? Es decir, el paciente llega a emergencia, inmediatamente se le evalúa, se le coloca 1 o 2 vías, vía periférica, vía central, se le hace transfusión de expansores plasmáticos, sangre, según sea el caso, oxígeno, o se intuba al paciente, ¿no? Medidas generales, ¿no? Medidas específicas, tenemos terapia farmacológica donde trabajamos con medicamentos tipo vasopresina, tipo somatostatina, ¿no? O triótide que van a permitir pues actuar disminuyendo el riesgo de sangrado en el paciente, ¿no? Tenemos terapias mecánicas, que es la utilización de sondas, ¿no? Tenemos la sonda de Saint-Stackett Blackmore, que hasta hace, pues, que les digo, un promedio de 30 años era la única alternativa con la que se disponía a veces en las áreas de emergencia, ¿no? En la actualidad, pues ya felizmente contamos pues con medios endoscópicos para hacer tratamientos de tipo temprano en estos pacientes, ¿no? Luego tenemos lo que es la terapia endoscópica propiamente dicha, ¿no? Es aquel tratamiento que podemos dar por vía endoscópica al paciente, ¿no? Se ha avanzado mucho en este tipo de opción, ¿no? Que se puede dar al paciente cuando tiene problema de hemorragia digestiva. Tenemos, por ejemplo, la escleroterapia, ¿no? En la cual utilizamos sustancias que, como su nombre le indica, van a esclerosar el vaso, ¿no? Es decir, van a quemar el vaso sangrante cohibiendo el sangrado. Tenemos la endoligadura, que es la colocación de unas ligas, ¿no? Por succión se logra, digamos, jalar la varice sangrante y colocar la liga, ¿no? Y con eso se logra cohibir el sangrado, pero a veces el sangrado es de tal magnitud que tenemos que entrar a ciegas, ¿no? Y colocar las ligas en dirección a las agujas de reloj tratando de cohibir el sangrado. La presencia de endoloops, que tiene mucha similitud a lo que es la endoligadura. Tenemos terapias radiológicas intervencionistas, donde ya es el médico radiólogo intervencionista el que realiza pues la colocación de TIPS, ¿no? Que son shunts portosistémicos intrahepáticos transyugulares, ¿no? Este tipo de tratamiento
realizado por radiólogos intervencionistas solamente es en determinados tipos de entidades, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Social se encuentran con médicos intervencionistas, porque también estos shunts tienen su costo, ¿no? Lamentablemente en hospitales de salud del Ministerio de Salud no contamos con este tipo de alternativa. Y terapia quirúrgica, que es una alternativa donde pueden hacer shunts selectivos y no selectivos, pero se ha demostrado que la terapia quirúrgica, pues lamentablemente tiene riesgos, ¿no? Bien, luego después de haber hablado de lo que es hemorragia digestiva, vamos a hablar del otro tipo de manifestación que puede tener el paciente cirrótico y es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se define pues como un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? De origen metabólico, generalmente reversible, ¿no? Es decir, este tipo de entidad clínica la mayoría de veces crea pues un estado del paciente que puede incluso llegar a emergencia en estado de coma, pero si es adecuadamente evaluado y adecuadamente tratado, esto va a revertir. Esta complicación es favorecida por la absorción intestinal de productos nitrogenados, ¿no? Entonces, en los casos de hemorragia digestiva, muchas veces los pacientes, después de haber hecho el problema de la hemorragia digestiva, comienzan a presentar cuadros de encefalopatía, ¿no? Y esto es justamente por la presencia de productos nitrogenados, ¿no? Que llega pues al intestino y son reabsorbidos, ¿no? Entonces, esto también lamentablemente es una complicación presente en los pacientes con cirrosis hepática. ¿Cuál es la clínica de una encefalopatía hepática? Puede ir pues desde manifestaciones muy sutiles, ¿no? Como es cierto grado de bradisiquia en el paciente, ¿no? Leve desorientación, hasta estados de coma, ¿no? Por eso se dice que el paciente puede ir desde una somnolencia, ¿no? Tú le preguntas al paciente cómo se llama y se queda pensando, o cuántos años tiene y también no te da muy rápido la respuesta, ¿no? Hasta estados de coma, ¿no? Que generalmente el paciente es traído por sus familiares, ¿no? Tenemos trastornos sueño-vigilia, ¿no? En los cuales el paciente pues duerme durante todo el día y en la noche más bien está andando, ¿no? Fastidiando, como quien dice, a toda la familia, ¿no? Y eso es por el motivo que muchas veces es traído y a veces no al servicio de gastro, sino a psiquiatría. Disminución de la capacidad intelectual, ¿no? Se olvida de las cosas, desconoce sitios donde ha estado, ¿no? Entonces hay algo en la conducta de ese paciente que está alterado. Desorientación temporoespacial, ¿no? No recuerda la fecha, la hora, alteraciones de la personalidad y comportamiento, ¿no? Personas que eran muy tranquilas se vuelven pues muy agresivas, ¿no? O personas que eran muy sociables comienzan ya también a tornarse menos sociables, más agresivas. Entonces, como les digo, muchas veces los pacientes son llevados primero a psiquiatría, ¿no? Y ya es el médico psiquiatra donde examina y ve que no es un problema de conducta, sino lamentablemente es un cuadro de encefalopatía, ¿no? Puede haber también manifestaciones clínicas típicas, ¿no? Como son la asterixis, la hipertonía, la rigidez en rueda dentada, Babinski bilateral, convulsiones y el famoso fetor hepático, ¿no? El fetor hepático es el olor típico del paciente cirrótico, ¿no? Esto generalmente lo vemos en pacientes en estado terminal con cuadro de hemorragia, ¿no? Entonces, no olvidarse la clínica de, que puede presentar un paciente con problema de cirrosis hepática y encefalopatía. Miren acá los grados, ¿no? Los grados de encefalopatía, ¿no? Un paciente puede ser cirrótico y no tener ningún tipo de alteración, ¿no? Es decir, no cursar con encefalopatía. Como ya tener problemas de encefalopatía. Miren, grado 1 hay una confusión leve. Como les digo, le preguntan ustedes el día y nos piensa o nos da una fecha atrasada, no hay otro dato más importante. Dentro de los hallazgos clínicos, cambio de humor, conducta inapropiada, déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, irritabilidad, alteraciones ciclo sueño, vigilia. Entonces esos son los hallazgos clínicos que me refieren muchas veces los familiares que traen al paciente. Hallazgos neurológicos, aquí encontraré el temblor o asterixis, ¿no? Que tengo yo que realizar la prueba, ¿no? Necesaria para ver si hay presencia de asterixis en el paciente, ¿no?
En el grado 2 ya el paciente está más aletargado, ¿no? Ya hay una desorientación temporal, hay una gran dificultad para tareas mentales, ¿no? Ustedes le preguntan una simple, digamos, operación aritmética y no la puede realizar, ¿no? Definitivamente. Y aquí sí es típico el asterixis, ¿no? En el grado 2 de encefalopatía. En el grado 3 ya el paciente está en estupor, ¿no? Ya no responde, hay imposibilidad de realizar tareas mentales, está completamente desorientado en tiempo, espacio, habla incoherencias y entre los hallazgos neurológicos podemos encontrar rigidez muscular, podemos encontrar clonus o incluso agitación psicomotriz. Miren ustedes cómo en el estado 3 podemos pues entonces confundir una cirrosis hepática con un problema de tipo neurológico, ¿no? Y en el estado 4, miren ustedes, ya el paciente está básicamente pues con un estado de compromiso completo, ¿no? Está en estado de coma, incluso puede tener una postura de descerebración, ¿no? Entonces, si no hacemos una buena evaluación clínica y no damos el tratamiento a tiempo, podemos pues perder, ¿no? Muchas horas importantes, ¿no? Para poder resolver este problema. Entonces, no olvidarse que la encefalopatía, les he dicho yo en la definición, es un trastorno neuropsiquiátrico reversible. Es decir, si hacemos un diagnóstico bueno, damos el tratamiento indicado y el paciente va a comenzar a revertir todo este tipo de síntomas. ¿Cómo es la encefalopatía en la cirrosis hepática? Tenemos que puede ser precipitada, es decir, de un momento a otro el paciente comienza a tener alteración de sensorio, ¿no? O alteración de conducta, ¿no? O presentar asterixis espontánea, ¿no? De un momento a otro el paciente estaba bien y comienza a alterarse la conducta, tener somnolencia, lo traen en emergencia. O recurrente, ¿no? De un momento a otro comienza a descompensarse, pasa un tiempo, el paciente se estabiliza, después pasa unos 6 meses, otra vez vuelve nuevamente a descompensarse. Persistente, miren ustedes, defectos cognitivos que impactan negativamente en su entorno social, ¿no? Lamentablemente, el problema de la encefalopatía hepática muchas veces es crónica en el paciente, muchas veces puede ser mínima, que prácticamente no tiene síntomas reconocibles, o puede ser persistente, ¿no? El paciente ya comienza a presentar un estado crónico, ¿no? De lamentablemente compromiso de tipo neurológico, ¿no? Entonces, no olvidarse, la encefalopatía hepática, las diferentes manifestaciones que puede tener. Entonces hemos visto nosotros ahí la clasificación de los diferentes grados y ustedes han podido observar que se puede confundir con muchas enfermedades. Entonces, ¿con qué entidades tenemos que hacer diagnóstico diferencial en la encefalopatía hepática? Con lesiones intracraneales, ¿no? Hemos visto que puede haber presencia de movimientos convulsivos, puede haber clonus, puede haber en el paciente rigidez, ¿no? Babinski. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con lesiones intracraneales, por hacer diagnóstico diferenciales con infecciones del sistema nervioso, con problemas de encefalopatías metabólicas, ¿no? Puede ser que el paciente cirrótico sea diabético, ¿no? De repente es una cetoacidosis, un problema de una uremia, un problema de una anoxia, una encefalopatía secundaria a drogas, ¿no? Consumo de alcohol, ¿no? Puede ser también consumo de drogas, medicamentos psicoactivos, ¿no? Entonces, para esto se hacen las diferentes pruebas diagnósticas, tomografía cerebral, punción lumbar, pruebas séricas, dosaje de alcohol sérico, exámenes toxicológicos, ¿no? Tenemos lamentablemente casos de pacientes que consumen drogas, ¿no? Y no es el problema de la encefalopatía, sino el consumo de droga. Entonces, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, para esto, lo importante es la historia clínica adecuada y el examen clínico completo. ¿Qué factores van a condicionar que un paciente cirrótico evolucione a compromiso neuropsiquiátrico? Tenemos estados de uremia, azoemia, tenemos hemorragia digestiva, alcalosis metabólica, desequilibrio electrolítico, estreñimiento, ¿no? Tal vez es una de las causas más frecuentes que producen problemas de encefalopatía en el paciente, ¿no? Después de la hemorragia.
tenemos exceso de proteína en la dieta, infección. Dentro de las infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Es un proceso infeccioso a nivel del peritoneo, es decir, del líquido asítico. En el cirrótico existe pues edema de lo que es las paredes a nivel de intestino, existe una translocación muchas veces de bacterias y el paciente puede presentar peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Un paciente cirrótico con su ascitis comienza a presentar trastorno de sensorio sin otro motivo, no ha tenido estreñimiento, no le han dado dieta con, digamos, con carne, es un paciente que cumple con su medicina, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces, por eso es el nombre, peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, puede, digamos, tener este tipo de trastorno que se va a caracterizar por el problema de una encefalopatía en el paciente sin evidencia de algún tipo de factor etiológico, ¿no? Es decir, no hay consumo de medicamentos, no hay deshidratación, no hay estreñimiento, entonces hay que descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Uno de los síntomas típicos de un paciente con peritonitis bacteriana espontánea es el dolor abdominal. Los que han tenido oportunidad de ver pacientes con cirrosis hepática y ascitis habrán visto pues, ¿no?, la distensión abdominal característica, pero el paciente anda tranquilo, ¿no?, con su ascitis, no se queja de dolor. No se queja de dolor. Cuando un paciente cirrótico con ascitis se queja de dolor abdominal, ojo, tengan cuidado, puede ser que esté iniciando una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces la peritonitis bacteriana espontánea es pues un proceso infeccioso del líquido ascítico, que la mayoría de veces es espontánea, a veces es secundaria, pues, ¿no? A veces los internos residentes, por el afán de hacer este estudio del líquido ascítico, no hacen una buena desinfección de la pared abdominal y le meten una bacteria y el paciente después de su estudio, a los tercer, cuarto día está con encefalopatía o está con dolor abdominal, ¿no? Entonces, no olvidarse, ¿no? Tal vez el dolor es uno de los signos más típicos, ¿no?, una peritonitis bacteriana espontánea. El paciente cirrótico con ascitis, sea moderada, severa, no se queja de dolor abdominal. ¿Qué otro factor puede originarme encefalopatía hepática? Tenemos el consumo de medicamentos, pues sedantes, benzodiazepinas, barbitúricos, diuréticos, ¿no? Les había dicho que muchas veces el encefalopático es un paciente que cambia de conducta, ¿no? Se vuelve muy eufórico, no deja a la familia tranquila, ¿no? Hay veces está que camina toda la noche, llama a uno y comienzan a darle sedantes, y al tercer, cuarto día el paciente encefalopatía hepática vaya a emergencia, no se despierta con nada. Entonces, todos esos datos hay que consignarlos en la historia. Hipoxia, hipoglicemia, hipotiroidismo, ¿no? También puede haber problema de antecedente de hipotiroidismo, ¿no? Un hipotiroidismo no bien tratado también puede desencadenar un problema de encefalopatía y cuadros de anemia. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos pacientes, ¿no? Ya hemos hablado sobre el tratamiento de las hemorragias digestivas, ¿no? La utilización de medicamentos vasoactivos, endoscopía terapéutica, radiología intervencionista, cirugía. En el caso de este tipo de entidad clínica, es decir, la encefalopatía, miren, debe iniciarse el tratamiento lo antes posible. Básicamente, el objetivo principal del tratamiento es reducir los sustratos nitrogenados en el tubo digestivo. Si hay sangre en el tubo digestivo, al paciente se le pasa una sonda nasogástrica, ¿no?, y se puede comenzar a hacer lavado gástrico, ¿no? Se previene el catabolismo de proteínas musculares también, ¿no? Esto dándole una dieta adecuada en calorías. Las proteínas de la dieta, miren ustedes, se reducen, ¿no?, para tratar de ir incrementando la dosis en forma paulatina, evitando pues que el paciente caiga en encefalopatía. Generalmente trabajamos con proteínas de origen vegetal. También se trabaja con antibióticos que no se absorben, ¿no? Tenemos la neomicina, que se administra 1 gramo cada 6 horas, se prescribe por vía oral o se da a través de la sonda nasogástrica. Este antibiótico es de escasa absorción, reduce la flora intestinal, productora de ureasa.
Tenemos también la rifaximirina en la actualidad, que se viene en tabletas de 500 miligramos y que también podemos dar por sonda a los pacientes, ¿no? Para tratar de favorecer lo que es el lavado intestinal. Alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente hipopotasemia y la alcalosis, se evitan, ¿no? La alcalosis hipopotasémica se trata pues con infusiones de cloruro de potasio. Por regla general, la hiponatremia en los pacientes cirróticos es por dilución. Y si queremos tratar un problema de hiponatremia, que nosotros estemos pensando que está condicionando el estado de trastorno de sensorio en el paciente, la mejor forma de tratar es restringiendo la ingesta de agua. Y aquí viene uno de los medicamentos tal vez más utilizados y que ustedes también conocen, la lactulosa, ¿no? Miren ustedes, las bacterias colónicas desdoblan la lactulosa para formar ácido acético y anhídrido carbónico. Estos ácidos rebajan el pH del contenido colónico hasta alrededor de 5.5, lo que previene la absorción de amoníaco al convertirlo en ion amonio. No olvidarse entonces que la lactulosa es un medicamento que se utiliza mucho en el paciente cirrótico. ¿Y cuál es la finalidad? Justamente el prevenir el problema de encefalopatía hepática, ¿no? A veces los pacientes, cuando uno le dice tome lactulosa, ellos creen que uno les da, ¿no? Más que nada por el efecto laxante que tiene, ¿no? Si bien el efecto laxante ayuda a limpiar el intestino, el efecto más importante que nosotros queremos lograr al dar la lactulosa en el paciente justamente es evitar pues la absorción de amoníaco, ¿no? Al convertir esto en ion amonio, es decir, bajar el pH a 5.5. La dosis usual del fármaco es de 60 a 120 mililitros diarios en dosis fraccionadas, ¿no? Entonces, eso es cuando el paciente puede ingerir, pero muchas veces el paciente llega con encefalopatía 3, 4, entonces tenemos que pasarle sonda, ¿no? Y a través de la sonda damos pues la dilución de 300 mililitros de lactulosa con 700 de agua, ¿no? Y tenemos que dar al paciente, ¿no? Tratando de estimular la función intestinal, ¿no? Para evitar, digamos, la absorción de compuestos nitrogenados y poder que el paciente revierte el problema de encefalopatía. ¿Qué otro tipo de complicación tienen los pacientes cirróticos? Tenemos la citis. Entonces ya hemos hablado de hemorragia, ya hemos hablado de encefalopatía, ahora vamos a hablar del otro tipo de presentación clínica que puede tener el paciente cirrótico como complicación o descompensación, y es la citis. La citis se define como la presencia de líquido en cavidad peritoneal, ¿no? Y se considera, miren ustedes, la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Habíamos visto nosotros cómo un paciente con cirrosis hepática con los años puede formar varices, pero si comparamos las varices con la ascitis, definitivamente la ascitis es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Esta se divide en grados. Miren ustedes, grado 1 se diagnostica mediante ecografía y no requiere tratamiento. A veces pues tenemos, como les decía, ¿no? Pacientes con cirrosis hepática compensada, ¿no? Van a veces a la consulta para que le hagan la orden de una ecografía y va donde el ecografista le encuentra presencia de escaso líquido acítico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Tiene una cirrosis, está iniciando una cirrosis, pero está compensada. Entonces, grado 1 es el diagnóstico ecográfico, pero miren ustedes, no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que dando tratamientos a estos pacientes no cambia lamentablemente la evolución de la enfermedad. Grado 2 es la citis moderada, ¿no? Donde ustedes al hacer el examen clínico encontrarán pues matidez, ¿no? En las zonas deprimentes, ¿no? Es decir, a nivel de flancos, a nivel de hipogastrio, o haciendo la maniobra de cambio de posición del paciente, ¿no? Van a ver una citis desplazable, ¿no? Este es grado 2.
Y la grado 3 es aquella citis severa, tensión, ¿no? Con un abdomen, pues, con una piel brillosa, con muchas veces una hernia evertida, ¿no? Característico que los vemos en la mayoría de textos, ¿no? ¿Por qué se produce la citis? Y este cuadro ya ustedes lo conocen, ¿no? Los mecanismos básicamente relacionados a la producción de ascitis, el aumento de presión portal, la disminución de presión oncótica, el aumento de producción de linfa, entonces una serie de factores que conllevan entonces a la presencia o acumulación de líquido en el espacio peritoneal. ¿Cuándo hago yo mi diagnóstico de ascitis? Depende entonces del grado. Si es grado 1, solamente es ecográfico, clínicamente no voy a poder demostrarlo. Grado 2, donde sí se encuentra entonces presencia de matidez desplazable o puede encontrar matidez en las zonas de declive, ¿no? Lo característico en una ascitis, digamos, es el abdomen distendido, el signo de oleada, la matidez desplazable. Pero si yo tengo un abdomen distendido, el abdomen distendido del ascítico no siempre va a ser un obus, ¿no? Es decir, ese abdomen que parece pues una montaña, ¿no? El abdomen de una mujer embarazada, ¿no? A veces el abdomen distendido puede tener la apariencia de un abdomen batraciano, ¿no? Es decir, el líquido se va a los costados del abdomen, ¿no? Eso es típico en personas ancianas o en mujeres multíparas, ¿no? Entonces, no olvidarse que el abdomen batraciano también puede presentarse en un cuadro de ascitis, ¿no? Sobre todo, como les digo, cuando hay disminución de la fuerza de la pared muscular, ¿no? Entonces, el líquido, como quien dice, se va a los costados, ¿no? Y da esa apariencia de un abdomen de batracio, ¿no? Entonces, no en todos los casos van a encontrar ese abdomen como se ve en los libros, ¿no? Distendido, como les digo, ¿no? En algunas veces es así, entonces al paciente hay que revisarlo completamente, ¿no? Revisar bien ese abdomen, si es presencia de líquido ascítico, no, de repente es un abdomen batraciano y no tiene ese abdomen típico distendido, ¿no? Y tengo métodos para ayudarme, lógicamente hay veces existe duda, entonces tenemos la ecografía, la tomografía o en algunos casos hasta resonancia, ¿no? Entonces, el examen clínico completo. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos casos? Tenemos el reposo en cama. El reposo en cama, sobre todo cuando estoy frente a una ascitis grado 3 o severa, es recomendable, ¿no? Porque se ha demostrado que el ortostatismo, es decir, si el paciente está que se sienta, se levanta, camina, ¿no? Se asocia una marcada activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático. Entonces se va a producir una reducción del filtrado molecular y de la excreción urinaria de sodio, ¿no? Como respuesta a los diuréticos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El paciente es preferible indicarle entonces reposo. Restricción de sal, sí, es importante. Se aconseja que la dieta mínima que debe tener el paciente es el consumo de 40 a 60 mil equivalentes de sodio al día, ¿no? A veces existe, pues, lamentablemente, el concepto de que el paciente abandone, digamos, el consumo de sodio, ¿no? Se le dice, ya no coma sal, ¿no? O los alimentos sin sal. Y eso no es correcto, ¿no? Porque al paciente hay que educarlo, ¿no? Se le dice, pues, de que debe de consumir lo mínimo de sal que tolera, porque la sal va a provocar que se hinche más, que el abdomen le crezca, que las piernas se le hinchen. Hay que educar al paciente y hay que educar a la familia, ¿no? Porque a veces la familia lo que hace es quitarle la sal a la comida, ¿no? Y una sal, un alimento sin sal, pues es completamente desagradable, ¿no? Y el paciente se niega a comer, ¿no? Entonces comienzas a tener problemas ya de desnutrición en el paciente. Entonces hay que educar al paciente y educar a la familia. Trabajamos nosotros con medicamentos, sí, trabajamos con diuréticos. Tenemos, por ejemplo, el espironolactona, que es uno de los que más se trabaja. Es el efecto farmacológico, es un aumento de la eliminación de sodio y disminución de la eliminación de potasio, ¿no? Un momentito, por favor. Un
Un momentito, un ratito. Ya, disculpen. Entonces continuamos. Entonces le decía la espironolactona, que es uno de los más utilizados. Nosotros trabajamos con dos antibióticos, espironolactona y furosemida, ¿no? El espironolactona, entonces, efecto farmacológico, aumenta la eliminación de sodio y disminuye la eliminación de potasio, es decir, un medicamento ahorrador de potasio. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que la acción de la espironolactona, miren ustedes, es recién se ve el efecto al segundo o cuarto día de inicio de tratamiento. Las dosis que pueden dar es de 50 hasta 400 miligramos por día. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Son la hiperpotasemia, la alcalosis metabólica, efectos antiandrogénicos, es decir, ginecomastia e impotencia, ¿no? Entonces, eso también uno tiene que explicarle al paciente, ¿no? El otro diurético que utilizamos es la furosemida, ¿no? La acción, miren ustedes, a diferencia de la espironolactona, la acción es casi inmediata, a los 10 o 30 minutos, tras la administración oral, ¿no? Con una duración de 4 a 6 horas y un efecto máximo a la hora o 2 horas, ¿no? ¿Cuál es su dosis? De 40 hasta 160 miligramos al día. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Son la hiponatremia, la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, la hipocloremia, la hiperglucemia, la hiperuricemia. Además puede producir trastornos gastrointestinales y calambres. Entonces ven ustedes la serie de efectos secundarios que produce este medicamento. Y justamente este medicamento es el que está más relacionado al problema de encefalopatía en el paciente, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente con cuadro de cirrosis hepática y encefalopatía, hay que preguntar si toma diuréticos y cuántos toma al día. ¿Qué sucede? A veces el paciente cirrótico tiene, pues aparte del problema de la citis, edema, ¿no? Sobre todo en miembros inferiores. Y a veces aprende a que el diurético que más le hace que baje el edema, el hinchazón del abdomen o la distensión, perdón, del abdomen es la furosemida. Entonces comienza a automedicarse o los familiares, ¿no? Y lo que tienen es un paciente que llega muchas veces a la emergencia con encefalopatía severa, con signos de deshidratación, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces hay que educar al paciente, ¿no? Hacerle entender de que no es conveniente que el abdomen baje tan rápido, ni los edemas, ¿no? De miembros inferiores, porque eso puede producir problemas de descompensación, ¿no? Entonces es importante conversar con el paciente. Aparte de la dieta, aparte de los diuréticos, ¿existe otro tipo de alternativa terapéutica? Sí, y es la paracentesis, ¿no? La paracentesis viene a ser la extracción del líquido acítico. Entonces, generalmente hacemos paracentesis en pacientes con ascitis severa, ¿no? O ascitis que muchas veces no responde al tratamiento con diuréticos. Cuando un paciente cirrótico llega y es hospitalizado, llega al hospital y es hospitalizado, hay que hacer primero una paracentesis diagnóstica, ¿no? Es la observación del líquido acítico, enviarlo al laboratorio para que le haga el bioquímico, el citoquímico, el PAP, ¿no? BK en líquido acítico para tener, digamos, un diagnóstico más exacto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de lo que es paracentesis terapéutica, ¿no? La paracentesis terapéutica, entonces, viene a ser la extracción del líquido acítico, pero con infusión intravenosa de albúmina, ¿no? Es decir, se transfunde albúmina y se saca líquido acítico. Miren, 6 a 8 gramos de albúmina por litro de líquido acítico extraído. Y esto es importante tenerlo presente, porque si ustedes no hacen la transfusión de albúmina cuando hacen la extracción de líquido acítico, lo que van a ocasionar es problemas de insuficiencia renal en el paciente, ¿no? Entonces, la infusión intravenosa de albúmina de 6 a 8 litros por
litro de líquido acítico extraído reduce la incidencia de disfunción circulatoria post-paracentesis y previene el desarrollo de hiponatremia y disfunción renal, ¿no? Entonces, no olvidarse. Y aquí también entra lo que son tratamientos quirúrgicos. En medicina nada es absoluto. A veces tenemos pacientes que tienen problemas de ascitis intratable, ascitis refractarias, ¿no? Entonces hay algún tipo de alternativa, ¿no? Sí, son las derivaciones portosistémicas, los shunts portocava. Pero el problema de este tipo de intervenciones quirúrgicas es que tiene una serie de complicaciones. Y ustedes, dentro de las más temidas, son el desarrollo de encefalopatía hepática, ¿no? Encefalopatía hepática crónica, atrofia hepática, ¿no? Aumenta más rápido el deterioro de función hepática, ¿no? Pudiendo provocar incluso falla hepática aguda. En la actualidad no se utiliza, preferimos trabajar con médicos intervencionistas, pues para la colocación de shunts, que hacer cirugías, ¿no? Porque el riesgo de mortalidad postquirúrgico, más el riesgo de complicaciones, definitivamente es un tratamiento no ideal. Bien, y tenemos que recordar el concepto de ascitis refractaria. En medicina, pues nada es absoluto, ¿no? Tenemos pacientes que muchas veces no responden al tratamiento, ¿no? Ni a la dieta, ni a los diuréticos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Primero hay que ver frente a qué estamos. Es una ascitis refractaria y se dice, ascitis refractaria es aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente a pesar del tratamiento médico. He llegado a mi dosis máxima y el paciente no mejora. Entonces, la ascitis refractaria puede ser resistente al tratamiento, es decir, aquella que no puede ser eliminada o recurre precozmente, ¿no? Es decir, 4 semanas y otra vez el paciente está nuevamente con el abdomen completamente distendido, con una ascitis grado 3, a pesar de la dieta, a pesar de los... Llegué al máximo de dosis, sí, llegué a espironolactona, 400 miligramos, llegué a furosemida máximo, 160, ya no doy más porque es por gusto. Esa es la dosis máxima que puedo utilizar y el paciente no mejora. Pasan 3 semanas y comienza otra vez a distenderse el abdomen. Entonces eso es ascitis resistente al tratamiento. Ese es un tipo de ascitis refractaria. Y el otro tipo de ascitis refractaria es aquella que es denominada ascitis intratable, ¿no? Es aquella en la cual sin la necesidad de llegar a la dosis máxima, el paciente comienza nuevamente a presentar distensión. El paciente, ¿por qué? Porque no tolera la medicación, ¿no? No me permite llegar a la dosis máxima por efectos secundarios, ¿no? Comienza con náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, ¿no? Entonces, no llego a la dosis máxima. Esa es una ascitis intratable, ¿no? Por los efectos secundarios de los diuréticos. ¿Qué hago entonces frente a estos casos? La alternativa que me queda es hacer entonces la paracentesis. Paracentesis terapéutica con transfusión de albúmina y dieta hiposódica. Entonces, estos pacientes con ascitis refractaria generalmente ya los educamos a los pacientes y van pues cada 2 meses, cada mes, según sea el caso, para hacer la paracentesis terapéutica con transfusión de albúmina. Pero hay que tener mucho cuidado porque no olvidarse que la paracentesis es un riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, son casos, pues, felizmente, no muy frecuentes, ¿no? Y el trasplante hepático tal vez es una alternativa. Miren ustedes, debido al más pronóstico de la ascitis refractaria, la supervivencia media del 25% al año. Todo paciente con ascitis refractaria debe ser considerado como posible candidato a trasplante hepático, ya que este constituye el tratamiento de elección. La supervivencia de estos pacientes tras trasplante hepático puede alcanzar hasta el 85% al año, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros pues todavía nos falta mucho para conseguir donantes de órganos, ¿no? Entonces todavía queda mucho que recorrer, pero definitivamente es una alternativa.
que hay que saber que existe. Entonces, no olvidarse a dónde va dirigido el tratamiento de los pacientes con cirrosis. En primer lugar, hay que ser conscientes de que la cirrosis, una vez instalada, no tiene cura. La cirrosis es una enfermedad lamentablemente crónica. Lo que nosotros hacemos es que esta no evolucione rápido, que no tenga las complicaciones que les he mencionado, es decir, que no haya hemorragia, que no haya encefalopatía en el paciente, ¿no? Que si hay ascitis no sea una ascitis pues severa, ¿no? Lo que hacemos entonces es tratar de evitar la evolución rápida. Y no olvidarse que un porcentaje de pacientes cirróticos lamentablemente evoluciona a cáncer o a hepatocarcinoma según la etiología, sobre todo si es secundaria a hepatitis C. El tratamiento para la cirrosis entonces está dirigido a detener o retrasar su progreso, minimizar el daño a las células hepáticas y reducir las complicaciones. El tratamiento para la cirrosis depende del tipo que padezca la persona, el tiempo que haya durado la enfermedad y el daño permanente que haya sufrido el hígado. Bien, hemos hablado entonces de lo que es cirrosis, hemos hablado de las diferentes complicaciones. En la primera parte se habló de pruebas de laboratorio, ¿no? Que es el perfil hepático. ¿Qué otros métodos tengo yo para evaluar el parénquima hepático? Tenemos la tomografía, ¿no? Este procedimiento combina un equipo de rayos X con computadoras y permite, pues, las imágenes, ¿no? En múltiples cortes, ¿no? Ayuda a determinar muchas veces, entonces, la gravedad de cirrosis, ¿no? La ultrasonografía o ecografía tal vez es la más utilizada, la más rápida, la menos costosa, ¿no? Entonces esta permite que por ondas sonoras crear imágenes que permiten entonces evaluar el hígado, ¿no? Permite sobre todo el diagnóstico del líquido acítico mínimo y tiene la ventaja de permitirnos utilizar un ecodoppler para determinar el flujo sanguíneo, hacia el hígado, poder hacer la medición de la vena porta, ¿no? Tenemos la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que este examen, pues por imágenes, utiliza un potente campo magnético, pulsos de radiofrecuencia, una computadora para producir imágenes detalladas del hígado, ¿no? Lo característico es que no hay digamos, riesgo de radiación, ¿no? Sino que aquí se trabaja por ondas magnéticas, ¿no? Entonces permite también evaluar una serie de enfermedades hepáticas. Y tenemos la colangiopranquiatografía, ¿no? Por resonancia magnética, que es un tipo esencial en la cual se aísla, ¿no? La parte del hígado, vía biliar, páncreas, ¿no? Permite diferenciar, pues, entre lo que es cáncer o hepatoscarcinomas, quistes hepáticos, cáncer de páncreas, ¿no? Que muchas veces pues, tenemos que diferenciar de cirrosis hepática. Y tenemos el FibroScan o elastografía, que es una técnica también de carácter sonoro que permite valorar el grado de fibrosis hepática, así como cuantificar la grasa hepática. El FibroScan o la elastografía tal vez es el examen más moderno que tenemos, ¿no? Es una exploración no invasiva, rápida, fiable, ¿no? Digamos, útil como una alternativa a la biopsia, ¿no? Antes trabajábamos con biopsia hepática, pero hacer una biopsia en un paciente en el cual sospechamos de cirrosis no es bueno, porque el cirrótico generalmente tiene problemas de coagulación, ¿no? Ustedes ya habrán visto, hay problemas de plaquetopenia, hay problema de tiempo de protrombina, ¿no? Entonces hay una serie de hechos que me limitan la realización de una biopsia. Y otro también es la falta de colaboración del paciente, ¿no? El temor del paciente a ser sometido a una biopsia. Entonces el FibroScan es una alternativa, entonces, que me permite evaluar a los pacientes cuando estamos frente a cirrosis, ¿no? Una alternativa, ¿no? Que puede ser utilizada para ver si el paciente está en estado de fibrosis o ya es una cirrosis propiamente dicha.
Y aquí ya para acabar, la clasificación de Child-Pugh, que sé que ya muchos lo habrán visto, lo habrán revisado, ¿no? Es una clasificación que antes se utilizaba pues, para pacientes que iban a ser sometidos a trasplante hepático, pero se vio que esta clasificación era muy útil para determinar el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, ¿con qué parámetros se trabaja? Con ascitis, encefalopatía, la cantidad de bilirrubina presente en sangre, la cantidad de albúmina y el tiempo de protrombina. Entonces, según las características de esto, se va determinando, pues, y se va dando un valor de 1, 2 o 3, ¿no? Se suma la puntuación en el paciente y tenemos la clasificación de Child A, Child B y Child C. Y miren ustedes, cuando estamos en un Child A, que significa que es un paciente, pues, que está en un estado, entre comillas, inicial, la sobrevida a 1 a 2 años puede ser del 100%. Cuando estamos frente a un Child B, la posibilidad de vida de 1 a 2 años ya baja hasta un 60-80%. Y cuando estamos en un Child C, que lamentablemente es la mayoría de pacientes que tienen pues ascitis, atención, presentan hemorragia, la posibilidad de sobrevida al año baja hasta un 35%. Entonces, la clasificación de Child-Pugh tiene la utilidad de dar el pronóstico en un paciente cirrótico, sea cual sea la causa. Y estas últimas imágenes, entonces, no olvidarse, ¿no? Los pacientes cirróticos, si bien aquí tiene la característica de un abdomen de un cirrótico, pues un abdomen distendido, con circulación colateral, ¿no? Que es indicativo de una ascitis descompensada, no olvidarse que este abdomen en obus, en un paciente anciano o en una mujer multípara, muchas veces nosotros lo hacemos echar en decúbito dorsal y todo este líquido acítico se va para los costados, ¿no? Es el denominado abdomen batraciano. No olvidarse que cuando están frente a un paciente con ascitis, utilizar todas las técnicas que conocen para tener una buena evaluación, ¿no? Un cirrótico, y ha habido casos, ¿no? De mujeres con cirrosis que muchas veces el interno o el residente piensa que es ascitis porque tiene los estigmas, tiene los antecedentes y mientras tanto a veces es un quiste de ovario y lo punzan y el paciente acaba en emergencia. O a veces es un cirrótico que puede tener problema de una tuberculosis peritoneal, ¿no? Y la citis en la cirrosis, la citis en el tuberculoso es una citis enquistada, ¿no? Que le dicen en tablero de ajedrez. En el caso de una mujer por un quiste, esa citis no cambia a la posición, ¿no? Entonces, no olvidarse de hacer las técnicas completas para tener un buen diagnóstico y hacer los exámenes sin riesgos en el paciente. Y si hay mucha duda, lo que se hace en algunos casos, tenemos también pacientes, sobre todo con tuberculosis, ¿no? En los cuales no podemos hacer el estudio líquido acítico, entonces lo hacemos con guía ecográfica o guía tomográfica, ¿no? Entonces ese es el abdomen típico, circulación colateral, abdomen distendido. No olvidarse la ictericia, que también es otra manifestación frecuente en los cirróticos, pero la ictericia es otro capítulo, ¿no? Tiene infinidad de causas, pero no olvidarse que el paciente cirrótico también puede cursar con ictericia. Y esta es una imagen de lo que son las varices esofágicas, ¿no? Entonces les había dicho yo que las varices esofágicas, si bien era una causa de sangrado, no es la única. El paciente cirrótico puede sangrar por varices esofágicas, puede sangrar por varices gástricas, puede sangrar por problema de gastropatía hipertensiva, puede sangrar por coagulopatías, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes endoscópicas donde se ve la característica de las varices. Estas son varices con riesgo alto de sangrado, ¿no? Esas líneas que ven ahí son lo que nosotros denominamos varices sobre varices. Y esos puntos rojos que ven ahí son los denominados hematoquistes. Entonces, si nosotros entramos y hacemos esta evaluación endoscópica, tenemos que hacer lo que es endoscopía terapéutica profiláctica, ¿no? Dentro de la endoscopía terapéutica profiláctica tenemos lo que es la escleroterapia y la ligadura. Y según los últimos estudios publicados, definitivamente la ligadura es un método de diagnóstico que ha desplazado enormemente a la escleroterapia, porque la escleroterapia tiende
riesgos de complicaciones, ¿no? Como son sobre todo la estenosis, ¿no? Entonces el paciente queda bien de la hemorragia y después comienza los meses con disfagia y anda, ponte a dilatar un paciente con varices, es bastante complicado, ¿no? Entonces definitivamente va avanzando la tecnología, va avanzando la ciencia y cada vez pues disponemos de una serie de métodos de diagnóstico y tratamiento adecuados para brindar una buena calidad de vida en nuestros pacientes. Bien, esa es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. El capítulo de cirrosis es bastante amplio. He tratado de resumir lo más importante. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno. Bien, chicos, gracias a ustedes y bueno, pues mucha suerte, estudien y espero que todo haya quedado claro. Buenas tardes, gracias a ustedes.